Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos hablar de un tema que poco espacio ocupa últimamente en los medios de comunicación. Nos estamos refiriendo a las denuncias por desaparición de las personas. Increíble cuando accedemos a los datos estadísticos de cuántas personas desaparecen y de todas las franjas etarias. Si ustedes quieren conocer los números, a mayo de este año, de enero a mayo, en 5 meses las estadísticas llegaron a 900 personas que fueron denunciadas por desaparición, de los cuales el 20% corresponde a la franja etaria de niños, niñas y adolescentes. Vale decir, estamos hablando de menores de edad. Y cuando comparamos los datos estadísticos con años anteriores, vemos que en realidad no disminuye, al contrario, aumenta. Tal es la preocupación hoy respecto de esa situación, que ya se ha presentado un proyecto de ley que tiene como cámara de origen a la Cámara de Diputados. Días pasados se ha presentado el proyecto de ley que pretende ordenar esa disposición legal respecto de este tema. Estaremos desarrollando en el programa de hoy. A nivel de fiscalía, porque precisamente con el último caso de Coronel Oviedo, hubo bastante quejas que no se actuó en tiempo y forma. Eso fue una de las, digamos, características de la denuncia. ¿Ahí qué grado de responsabilidad tiene la Fiscalía? También vamos a hablar básicamente de cuál es la responsabilidad del Ministerio Público. Hay ONGs que incluso se constituyeron en relación con este tema. Bueno, cuál es su trabajo y también, sin lugar a duda, el papel de la policía, porque la primera denuncia generalmente la recepciona la Policía Nacional. Vamos a tener a los tres actores, digamos, y probablemente podamos seguir enumerando también otros organismos responsables, pero por de pronto vamos a tener a a los 4 representantes de estas instituciones mencionadas para poder hacer el análisis. Para ello está con nosotros hoy en Visión País el doctor Rodrigo Blanco, diputado nacional y uno de los proyectistas justamente del proyecto de ley presentado en relación con este tema. Buenas noches, diputado. Buenas noches, Francisco, un placer estar realmente en tu programa aquí. También mi saludo a los panelistas, a la audiencia y básicamente contento de que podamos visibilizar esta situación, Francisco. Es un tema que venimos hablando ya durante todo este periodo parlamentario y entraremos en detalle seguramente, pero por sobre todas las cosas, la posibilidad de visibilizar una realidad muy silenciosa, pero muy presente en el Paraguay y de hecho a nivel mundial, ¿verdad? No cabe la menor duda. Asimismo, diputado, y el tema de la visibilidad es el punto de partida, digamos. También nos acompaña la comisaria Lucía Ábalos, jefa de gabinete del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas. Buenas noches, comisaria. Buenas noches, doctor. Un gusto estar compartiendo en esta mesa en esta noche y abierta a todas las consultas de la ciudadanía y de usted. Muy amable. También nos acompaña la abogada Jennifer Marchuk, fiscala. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Jiménez, también para los integrantes de la mesa, el diputado nacional, la comisaria y la presidenta de la Asociación de Personas Desaparecidas. Y bueno, contenta también por participar de este panel y visibilizar y dar a conocer también la función del Ministerio Público. Sin lugar a dudas, tan importante en estos casos, sobre todo el papel del Ministerio Público. También nos acompaña la señora Isabel Stresky, ella es presidenta de la Asociación de Familias de Desaparecidos en Paraguay. Buenas noches. Buenas noches, Francisco, un gusto estar aquí con ustedes. Saludos también a los demás participantes. E graças por estar dando esse espaço para que as famílias que há muito tempo vêm sofrendo, muitas vezes sem ser escutados, hoje possam estar em um programa com grande audiência, onde
poderse expressar o que nós outros passamos como familiares, porque detrás de mim são muitas famílias. El caso de usted tiene un hijo hasta hoy desaparecido. Hasta hoje desaparecido, são 2 anos e 8 meses que está desaparecido meu hijo, e desde então entrei nessa luta e aí abracei as causas dos demais. Hoje digo que não somente representa meu hijo, pero são mais de 30.000 famílias que passam por a mesma situação que eu. Ya estarán ansiosos seguramente los que están frente al televisor el día de hoy por saber más sobre este tema. Vamos a una brevísima pausa, digo bien, y a la vuelta ya comenzamos con nuestro análisis. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo, el doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. El que nosotros no tratemos un anexo C pendiente del año 2014 al día de hoy, 2025, nos afecta a todos, porque si perdemos la potencia, el 50% de la potencia que genera la EBI, nosotros somos dependientes energéticos. Legalmente hablando, domingo 21 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Preguntamos por qué últimamente hay tantos desaparecidos y sobre todo de todas las franjas etarias, porque en otras épocas solíamos escuchar que las personas desaparecían y en algunos casos, como no había datos, que no es una cuestión menor, no había datos concretos, entonces se pensaba que había más niños desaparecidos que personas de otras franjas etarias. Sin embargo, al mirar los datos estadísticos de los cuales hoy disponemos, nos encontramos con que realmente la franja etaria, por lo menos las denuncias de personas desaparecidas, tienen que ver con la franja etaria de personas que pertenecen a la población económicamente activa. Y eso, reitero, no es un dato menor, al contrario, es un dato relevante. Para poder dimensionar el tema de la desaparición de personas, comisaria Lucía Ábalos, en términos de datos estadísticos, hoy a la fecha, ¿cuántas denuncias se hicieron a nivel de institución policial de personas desaparecidas? A nivel país. Sí, las estadísticas que manejamos es a nivel país y quiero aclarar que las denuncias no solamente son recepcionadas por la Policía Nacional, sino también como otras instituciones como el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, también las CODENIS en su horario de atención, son instituciones que reciben este tipo de denuncias, todas centralizadas en la Policía Nacional. En lo que va del año del 2025 hemos recepcionado más de 900 denuncias. Ahora, ante un primer hecho de desaparición de la persona, ¿cuál es el procedimiento sugerido, recomendado? ¿Es la denuncia en la policía o primero en el Ministerio Público? ¿Cómo es? Sí, nosotros sugerimos que el ciudadano realice esa denuncia en donde él se sienta más cómodo o tenga realmente acceso más rápido. Porque acá es ideal mencionar que esta denuncia en las primeras horas son vitales. Hoy sí, cabe recalcar de que no existe ningún tiempo determinado que tenga que transcurrir desde que una persona asuma desconocer el paradero de esta persona en particular. También, doctor, quiero aclarar que cuando hablamos de desaparecidos, en el término en que nosotros trabajamos, también siempre mencionamos personas ausentes o que no regresan a su hogar. Dentro de estas denuncias y franjas etarias que has mencionado, tenemos personas que voluntariamente se ausentan de su hogar o del lugar en donde se retiró, involuntariamente, teniendo los casos de las personas adultas mayores, seniles o con problemas neurodegenerativos, y también existen
estos casos que no podemos evitar mencionar, que fueron forzadas y están realmente bajo algún tipo de crimen forzados y por eso no estamos sabiendo de su ubicación en específico. Ahora, ¿en qué momento uno sabe si es voluntaria esa desaparición Y o nosotros, forzada? sí, nosotros manejamos una conversación con la persona denunciante y estos programas tenemos que aprovechar e instruir a la ciudadanía que uno no espera que nos ocurran estas situaciones, pero de ocurrir sería ideal que cuando, como no soy yo la que recepcionan estas denuncias, puedan decir todos los datos posibles. No escatimen, no supongan que un detalle es tonto y no subestimar ninguna desaparición. Entonces quiero aclarar de que cuando se acerca y de mi hijo adolescente estaba presentando tales características o él está tomando un medicamento controlado en 6, 12 y 24 horas, estas pueden ser las reacciones de crisis que él pueda desarrollar. Así entonces nosotros vamos a detener ciertos criterios que nos digan cuál es la probable situación que se presente en ese caso en particular. Ahora, usted del Congreso Nacional, diputado, haber decidido presentar un proyecto de ley es porque obviamente la situación amerita. En el proyecto que usted presentó, ¿qué es lo que pretenden regular en relación con este caso? Bueno, quiero hacer una pequeña reseña, Francisco, si me permitís. ¿Cómo no? Aprovechando que está justamente aquí la querida y estimada Isabel, presidenta de la Asociación de Familias de Desaparecidos del Paraguay. Nosotros este tema lo venimos visibilizando ya desde el año 2023 con un primer proyecto que habíamos trabajado. Había sido realmente muy trabajado ese proyecto en términos, digamos, integrales con todas las instituciones, con la dirección de la policía, la dirección de localización y búsqueda de personas de la policía, el Ministerio de la Niñez, todas las instituciones involucradas. Hicimos las audiencias correspondientes. Fue aprobado en diputados por unanimidad, recuerdo, y luego fue rechazado ese proyecto. ¿Por qué te hago esta mención? Porque a partir del contacto y de la visualización que tuvimos de la problemática a través de la asociación, realmente tomamos con mucha seriedad el caso por lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y ahora quiero hacer un breve contexto para que la ciudadanía entienda y aportar un poco a lo que decía la comisaria. Porque muchas veces la gente no dimensiona, ¿no?, una persona desaparecida, ¿verdad? Y yo les digo a la gente, pónganse en el contexto de que en un día normal de tu vida cotidiana, de repente tu hijo, tu hija, tu familiar, tu amigo cercano o quien sea, un ser muy querido, simplemente ya no llega al hogar, ¿verdad? Y a partir de ese día, nunca más tenés alguna respuesta concreta de qué es lo que pasó con esa persona. Dentro de todas estas estadísticas que tenemos, hay un 50% más o menos, son 900 denuncias más o menos en el 2025, de acuerdo a todo lo que habíamos visto anteriormente, creo que eran 2.500, entre 2.500 y 3.000 por año más o menos que se viene manteniendo, digamos, esa estadística, y que en la era democrática ya son más de 30.000, hablamos de 30.000 personas más o menos desaparecidas, que más o menos responde a la cifra que dio la señora Isabel, ¿verdad? De eso, más o menos un 50% responde a personas ausentes en el hogar por distintos motivos familiares, de enfermedades o lo que fuera, ¿verdad? Pero luego tenés otra franja importante que sería ese otro 50% que hay que entender y qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Tenés una franja muy importante de niñas adolescentes entre 11 y 17 años, porque hablamos de entre el 60 y 70% que tienen desapariciones forzosas, hablamos de niños, ¿verdad? Y entonces uno tiene que, el Estado, que es lo que, ahí llevamos el debate al Congreso, ¿verdad? Porque una persona hace una denuncia en el Ministerio Público por un hecho concreto, hecho punible, el Ministerio Público sabe lo que tiene que hacer. Pero en este caso, no. Lo que queda por hacer es primero dar con el paradero de esta persona desaparecida y luego determinar
Claro. En todo caso, el hecho punible, ¿verdad? Mientras eso no tengas, el Ministerio Público lo que puede hacer es colaborar probablemente en la investigación, pero el rol principal lo tiene la Dirección de Localización y Búsqueda de Personas de la Policía Nacional. Entonces nos llevamos el debate al Congreso y decimos, señores, para empezar necesitamos un marco legal que las familias o que las personas que se encuentren en esta situación sepan qué es lo que deben hacer. Si se tienen que ir o a la Fiscalía, o a la Policía, o a dónde tienen que ir a hacer la denuncia. A partir de ahí hay que activar un sistema de alarmas que es lo que se utiliza a nivel internacional para darle un tratamiento específico al caso de desapariciones, en el caso que sea una desaparición forzosa o no. Pero la experiencia muestra que en las primeras 24 horas son críticas y que tienen resultados, y ahí hay que hacer una articulación en toda la sociedad, sector público, privado, medios de comunicación, que es lo que ocurre a nivel internacional, ¿verdad? Y lo tercero que contemplaba el proyecto y que ahora lo volvimos a presentar y lo vuelve a contemplar, es darle la infraestructura necesaria a la Policía Nacional para que ellos puedan investigar, especialmente en cuando se trata de una desaparición de una persona, ¿verdad? Porque homicidio, la Policía Nacional tiene su departamento de investigaciones. Para todos los delitos ya está establecida una estructura, pero no para esto, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos de vuelta, y hemos presentado de vuelta esta iniciativa, que la hemos tratado en mesa directiva la semana pasada, y finalmente acompañaron ya la mayoría de los colegas diputados de vuelta a la presentación, porque es un tema que ya se debatió en Cámara de Diputados, ¿verdad? Y queremos tratarlos cuanto antes y que vuelva al Senado, y esperamos el acompañamiento del Congreso Nacional y luego del Ejecutivo para tener una herramienta realmente que les sirva a nuestras familias en esta situación. Esperamos, diputado, que esta vez tanto la Cámara Alta como el Poder Ejecutivo pueda acompañar y sea una realidad justamente la promulgación de esa ley. Y supongo que sí, porque los últimos acontecimientos han generado bastante sensibilidad social. En relación con el último acontecimiento, fiscala, se criticó mucho el papel de la Fiscalía en la denuncia de la adolescente, digamos, asesinada. ¿Cuál es el papel de la Fiscalía? Yo creo que es importante porque a veces criticamos desconociendo, digamos, cuál es la responsabilidad. En el caso de una denuncia por desaparición, concretamente, ¿de qué debe ocuparse la Fiscalía? Bueno, como sabemos, las denuncias de desaparición de personas normalmente se pueden comunicar primeramente a la policía o directamente acudir al Ministerio Público. Cuando generalmente las personas comunican estas denuncias y acuden directamente a sus comisarías jurisdiccionales. Una vez que eso se comunica, la Policía Nacional por protocolo comunica de forma inmediata y registra esa desaparición de las personas en su sistema policial. Posteriormente, y en todos los casos, esas denuncias se comunican al Ministerio Público y ahí se ingresa de forma formal en oficinas de denuncia como un hecho a determinar, así como lo había explicado el diputado, ¿verdad? Porque prima facie, la desaparición de una persona no constituye un hecho punible en sí, pero por su potencialidad a transformarse o a constituir un hecho punible, es así que oficina de denuncia asigna esa denuncia de desaparición de personas a las unidades de penales de turno. Entonces, una vez que se designa una unidad penal de turno, el fiscal de turno inmediatamente y de forma prioritaria activa los procedimientos, y esos procedimientos consisten básicamente en comunicar al Departamento de Búsqueda de Personas de la Policía Nacional, solicitando la búsqueda en carácter urgente en todo el territorio nacional de la persona desaparecida. Comunicamos también a las comisarías jurisdiccionales, también al Departamento de Informática de la Policía Nacional. Otro de los pasos a seguir es que llamamos o citamos a testificar de forma inmediata, esto se hace, a la persona denunciante, a los familiares que tuvieron acceso por última vez
a la persona desaparecida para que, con el fin de que otorgue datos precisos, concretos del lugar o de las personas con que fue vista la persona desaparecida. Doña Isabel, ¿cuáles son los motivos, ustedes como asociación de familias de desaparecidos en Paraguay, supongo que hacen todo un acompañamiento, investigaciones, estudios, ¿cuáles son las razones de la desaparición de las personas? Distintas. São inúmeras, 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 e cada vez eu penso que nossas autoridades não estão preparadas. Não é que não estão preparadas, eles não estão fazendo caso para esses novos problemas sociais que estamos passando. Uhum. ¿Cuáles serían esos nuevos problemas? Mobilidade humana é uma coisa que se habla muito em Mercosul, e Paraguai até agora não se habla sobre isso. É um problema. Outra questão grande, acesso de ninhos e adolescentes à tecnologia. Aí são mais vulneráveis a ser involucrados em crimes, e modus operantes que algumas espécies de crime organizados estão operando em relação a ninhos e adolescentes mais vulneráveis. Então, são coisas que, por exemplo, assim, em 2023, eu acompanhei alguma família ao Ministério do Interior, já preocupada com esta vulnerabilidade que as nossas adolescentes estavam passando com o suposto noivo. Porque eu recebi muitas vezes por algumas autoridades, você está com noivo. Eu dizia a eles, se para vocês é normal que uma nena, porque para mim é uma criatura, uma nena de 11, 12 anos esteja com seu noivo, para mim não. E justamente recebimos desde a associação, logramos encontrar, desde muita publicação, muita coisa assim, logramos encontrar nenas e adolescentes com moretón, assim, com alguns sinais em seu corpo de violência, algumas outras que estavam sendo usadas para crimes, e esta sempre foi minha preocupação de que se passasse o que ocorreu. Então, quando passou lastimosamente com Maria Fernanda, eu solamente digo, era uma tragédia anunciada. Era uma preocupação das autoridades não fazer todo o que necessita. Em primeiro lugar, eu penso que tinha que unificar as forças. Não estamos buscando moto, que há que ser em veículos. Estamos buscando pessoas. E quando se habla de pessoas, de vidas, temos que unificar todo que é autoridade, seja Fiscalia, Ministério Público e Polícia Nacional, para que todo tenha um cadastro. E também dar mais voz, escutar mais nós outros como família, porque muitas vezes a família está com mais confiança em desabafar com nós outros, contar algo, e não para autoridades, porque já perderam sua confiança. Hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande para o que eu vou apoiar ou como vai ser assim, porque representa muitas famílias. Então, é uma responsabilidade grande. E não estamos levando em casos a destruição de família, dependência química e alcoólica dentro das famílias e desemprego. Como habrán podido notar, el tema es bastante complejo. ¿Cómo articular el esfuerzo? Hoy todavía no se dispone de una ley, y qué herramientas legales hay como para que la Policía Nacional actúe a través de una unidad especializada, porque obviamente la jefatura que ocupa la comisaria Lucía Ábalos es una unidad especializada, el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas. En el caso de la Fiscalía también supongo, y voy a trasladar la pregunta luego a la fiscal, a nuestra invitada de hoy, seguro que ellos recibirán también alguna especialización, porque requiere de una especificidad de intervención y de actuación. De ahí la necesidad justamente de un proyecto de ley, ¿no? Es una cuestión menor. Desconozco las razones por las que la Cámara de Senadores haya rechazado, digamos, el proyecto de ley, pero creo que nadie puede discutir la necesidad. En todo caso, se hacen los ajustes y eventualmente no están de acuerdo con la versión de la Cámara de origen, que en el caso anterior fue la Cámara de Diputados, pero rechazarla no creo que sea lo más razonable. De todo eso hablamos a la vuelta de la pausa.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. NPI y la Fundación Santa Librada comprenden la importancia de mantenernos conectados a la fe. Iniciamos nuestra jornada consagrando al Señor lo que nos proponemos a realizar durante esta jornada. En este espacio de oración y recogimiento espiritual, iniciamos el día renovando el alma con la palabra del Señor. Lo que nos pide el Señor es realizar nuestra vida en la verdad y en la justicia. Es allí donde practicamos la caridad y la solidaridad. Misa diaria en vivo, lunes a sábado, 6 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Desaparición de personas, un tema que en estos últimos tiempos ha generado bastante sensibilidad social. Comisaria Lucía Ábalos, obviamente el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas es una unidad especializada. Eso significa, que ustedes están suficientemente entrenados para atender el caso de la desaparición de personas. ¿Debe entenderse en ese sentido? Sí, ese es el ideal. Realmente, si bien este departamento es uno de los últimos creados por la institución de la Policía Nacional, viendo la necesidad, hemos sido, por decirlo de alguna forma, integrado las personas que tenemos algún perfil dentro de la investigación, porque en lo que hacemos nosotros, más allá de recepcionar y centralizar este registro de personas de desaparecidos del Paraguay, quien hoy solamente lo manejamos nosotros, la Policía Nacional, podamos darle una atención inmediata y efectiva. ¿Cuándo se creó este departamento? En el 2020. Ah, ok. Sí. Ahora, como señaló el diputado Blanco, para que el Ministerio Público actúe, obviamente ya tiene que configurarse como un hecho punible, digamos, ¿no? Entonces, cuando se trata de búsqueda, porque uno no sabe finalmente, ¿no?, cuando hay una denuncia de desaparición, cuál es el motivo real. En esa búsqueda para encontrar a la persona desaparecida, ¿cómo actúa la policía? ¿A quién pide colaboración? Si podrías comentar. Sí, el protocolo es el siguiente. Una vez recepcionadas las denuncias, estas son comunicadas de forma inmediata al Departamento de Búsqueda y Localización, quienes somos los encargados de alzar a un sistema que maneja toda la Policía Nacional. Esto es a nivel país, para que tengan una difusión, por los canales. Es un canal de difusión que tiene la Policía Nacional. Ese es en un primer momento, para que cualquier personal que esté en la vía pública haciendo algún trabajo de prevención o tenga una intervención en un accidente de tránsito, pueda identificar, esta persona está con búsqueda de localización. Eso es en primer lugar. Y luego, una vez comunicada ya, como mencionó la doctora, todos los casos son comunicados al Ministerio Público. Nosotros trabajamos bajo la dirección investigativa del Ministerio Público. Vamos coordinando las acciones que son necesarias para obtener las diversas informaciones que son necesarias para localizar a determinada persona. ¿La denuncia se puede hacer en cualquier comisaría o subcomisaría? En cualquiera, no importa que sea la de su jurisdicción, sino donde uno asuma, como mencioné, desconocer el paradero, ya sea en un último puesto policial de Paraguay adentro. ¿Hay experiencia de que la gente tenga cierto temor para hacer una denuncia por desaparición? ¿Cuál es la experiencia? Sí, yo creo que sí, que todavía no estamos erradicando ese concepto de que cuando voy y hago una denuncia por desaparición de personas, antes esta persona tenía una orden de captura. Ese era el título que tenía. Entonces, después era el mismo proceso de levantar una orden de captura la que tenía esta persona, que tenía en realidad búsqueda y localización. Hoy quiero que la ciudadanía entienda que ya no es de esa manera. Es un código que manejamos nosotros de manera interna,
que indica que tiene esta persona búsqueda de localización. Una vez localizada, es automático que se saca de su perfil de identidad. Yo recuerdo cuando niño, ya han transcurrido bastantes años, ¿no?, que algunos canales de televisión tenían el servicio bajo la figura Ayúdanos a encontrar, ¿verdad? Entonces, como que supongo que hay también un cierto prejuicio, ¿no? Cuando la gente dirá, bueno, yo voy a hacer una denuncia por desaparición y voy a aparecer en la vidriera de la opinión pública. ¿Cómo ustedes administran una denuncia? Como para no exponer, digamos, a la familia. Los datos son totalmente confidenciales y a la hora de que sean o no expuestos, hoy se hacen una consulta. Si es que podemos viralizar o exponer o no su imagen o los datos. Esto es con la autorización del denunciante. Esperamos que pronto tengamos esta ley que realmente obligue al denunciante y que sea de forma inmediata esa autorización para que pueda ser difundido por todos los canales, nombre, todos los datos necesarios para que sea más fácil la localización. ¿Cuántos policías miembros integran este departamento actualmente? Nosotros somos 20 en este momento, en el departamento de búsqueda y localización. Así también tenemos la capacidad de solicitar ayuda y auxilio a toda la institución policial. Si yo para una determinada investigación necesito de los CANES, ellos están ahí, la agrupación especializada. Si yo necesito del Departamento de Inteligencia para el uso de los drones, ellos están ahí. Es una cuestión de coordinación para utilizar todas las herramientas que tiene la institución policial para ayudar a este trabajo en específico. Diputado, si tuviéramos que hablar de los beneficios de este proyecto de ley cuando se promulgue, ¿qué podríamos destacar? Primeramente, doctor, creo que vamos a tener, o va a ser el inicio de tener una hoja de ruta como una hoja de ruta de una protección que debe activar el Estado para estos casos en favor de nuestras familias. Y quiero bajar nuevamente al terreno de lo que ocurre. Independientemente de las cuestiones que puedan ser familiares, de personas ausentes, a mí me preocupa terriblemente lo que ocurre con nuestros niños, nuestras niñas, adolescentes, que en muchos casos puedan estar siendo víctimas o del crimen organizado, o de la trata de personas, o del abuso sexual infantil, que es una problemática a nivel mundial. Hay una película que fue muy difundida, llamada Sonidos de Libertad, que visibilizaba un poco la problemática a nivel mundial. Y es como que uno cree que en su casa, o en su barrio, o en su país no va a ocurrir. Y está ocurriendo probablemente por las estadísticas que estamos viendo. Y el Estado tiene que abordar con mucha seriedad este tema. ¿Por qué? Hablemos, 100 personas desaparecidas, niñas, adolescentes o niños que no se conoce su paradero. La Policía Nacional, el Ministerio Público, tienen que tener las herramientas necesarias y todo el marco legal correspondiente para poder determinar lo más fehacientemente posible qué está pasando con nuestra gente. ¿Qué está pasando con nuestra gente? Nosotros tenemos que, y ni qué decir, el caso de las familias. Conocimos en aquellas audiencias que habíamos hecho y aquí con Isabel liderando todo ese proceso, familias que hace 10, 15, 20 años no saben qué pasó de su familiar. Entonces hay una obligación de parte del Estado, una obligación para con sus ciudadanos en el marco de la protección y también una obligación sentimental, moral con respecto a las familias de que tienen derecho a tener certeza qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Por supuesto que lo primero, lógicamente, lo ideal es activar los mecanismos de reacción inmediata como los sistemas de alarma para poder dar con el paradero lo más rápido posible de esa persona desaparecida, ¿verdad? Pero eso es lo que está ocurriendo y nosotros no podemos seguir mirando con mucha ligereza la situación de que podamos tener escenarios en los que estén desapareciendo personas en nuestro país
a causa de todos estos flagelos que son sumamente dañinos para la sociedad. Estas son familias que quedan dañadas de por vida, con el debido respeto, Isabel. Yo me imagino, ha de ser un dolor muy difícil de superar, ¿verdad? Una situación como esa, y el Estado tiene que hacer algo. Y lo primero, por supuesto, es darle el abordaje correspondiente en el Congreso con una ley necesaria y dotar de los recursos y de la infraestructura a la policía y al Ministerio Público para estos temas puntuales. Porque para todos los demás delitos ya existe la estructura, existe todo, pero no para los casos de desapariciones que tiene un tratamiento especial, tiene una manera de investigar específica a nivel internacional. Hay que nutrirse de eso, Francisco, y es lo que nosotros estamos queriendo visualizar, y agradecerte nuevamente por la oportunidad. No, por favor, diputado, para eso estamos. El concepto de la planificación estratégica es un término que surge en el contexto del sistema militar. Y dentro de cualquier elaboración de planificación estratégica en el régimen militar, se parte de la peor hipótesis, ¿no? Dicho esto, cuando hay una denuncia en el Ministerio Público acerca de la desaparición de una persona, y hice esa introducción, fiscal, porque hemos escuchado varios casos diciendo, bueno, lo que pasa es que la denuncia tiene que ver que existía probabilidades que, como se trata de un adolescente de 12 o 13 años que tiene su novio, entonces es probable que simplemente se hayan escapado por unas horas con su novio, así como se minimiza, ¿verdad? Por eso decía el tema de la planificación estratégica en el sistema militar, ¿verdad? ¿De qué hipótesis parte la Fiscalía, por ejemplo, ante un caso de denuncia, fiscal? Bueno, exactamente, cuando tenemos un caso de desaparición de personas, como dije, si bien a simple vista o de buenas a primeras no constituiría un hecho punible, pero potencialmente sí puede tratarse esa desaparición de personas, tratándose de niños, niñas, adolescentes, de un hecho de abuso sexual en niños, una desaparición forzada como trata de personas, con fines de trata de personas, con fines, puede tratarse de un hecho de estupro, violación de la patria potestad. Entonces, desde el Ministerio Público, en realidad, lo que se hace justamente es asignar esos hechos de desaparición de personas a las unidades penales de turno para que de forma prioritaria se realice esa búsqueda, se active un procedimiento y se coordine con las diferentes instituciones. De hecho, también solemos acudir o solemos solicitar la ayuda del Departamento Antisecuestro, en el caso de que la persona desaparecida tenga o cuente con redes sociales. También se solicitan las fotografías actualizadas de la persona desaparecida, y eso ayuda bastante porque gracias a eso se difunde la imagen de la persona en las redes, distintas redes sociales del Ministerio Público, y eso a su vez se replica en los diferentes medios de comunicación, los canales de noticias, y a través de eso la ciudadanía ayuda justamente para poder localizar a estas personas. ¿De qué manera contribuiría una ley en el trabajo de la Fiscalía? Estuve justamente leyendo el anteproyecto presentado y básicamente con esta ley creemos que al tratarse de cuestiones procedimentales y teniendo incluso creo que propone la creación de una Dirección Nacional de Búsqueda de Personas a cargo de la Policía Nacional, sí ayudaría mucho en el sentido de que las personas, todas las personas afectadas con este tipo de hechos de denuncia de desaparición de personas ya tendría un camino que seguir. Todas las personas sabrían qué hacer desde el primer momento, desde el vamos. Doña Isabel, el caso particular de la desaparición de su hijo, obviamente usted es de nacionalidad brasileña y hace poco tiempo que ahora está residiendo en Paraguay. ¿Podrías comentarnos, bueno, por qué su hijo desaparece en Paraguay? ¿Qué estaba haciendo su hijo en Paraguay? Bueno, eu quero comentar algo que vai mais além da desaparição de meu hijo. Sí. Mi hijo estava há pouco
de se recibir médico, estava por terminar a carreira de medicina, fazia falta 53 dias para ser médico. E ele estudando numa universidade paraguaia. Universidade Paraguaia, já estava a ponto. E quando desapareceu, eu passei por problemas sérios, porque a fiscalia segurou o problema de meu filho, segurou toda a investigação por 20 dias no mais, tardou. Marquei 8 audiências com o fiscal e nenhuma me recebeu. Uma delas, eu vi o fiscal sair pelos fundos. O departamento especializado em busqueda de pessoas desaparecidas, na época, tinha uma mesa e uma silla. E aí, eu tinha que pagar lá um bote, para que um oficial se vá até mim para redatar uma ata de que eu tinha encontrado para que isso se torne formal. Então, todos esses problemas que eu passei, hoje busco auxiliar as famílias. O problema que eu passei perante a fiscalia por parte de um fiscal que foi não empático com a minha situação, pelo menos por minha situação de madre, não usou os procedimentos que deveria saber, e esta é a dor, a mais parte que as famílias seguem passando. Os atrasos na investigação para encontrar as pessoas, maior parte por atraso da fiscalia, por uma firma ou por uma autorização. ¿Dónde desapareció su hijo? Mi hijo desapareceu em Loma Pitá, em 3 de Asunción. Sim, em Loma Pitá, em 3 de outubro. A última mensagem que me enviou é: mamãezita querida, que Deus te bendiga, que tenha um excelente dia. 3 de outubro de que ano? De 2022. Então, eu pensei que esta era uma situação que não se passava no país. Aí, quando mirei os números, que encontrei com umas pessoas que passavam pela mesma situação, digo, não vou permitir que meu filho seja solamente mais um número, porque meu filho foi em 1903. Quantos anos tinha seu filho? 26 anos na época. E por toda essa parte, eu digo que descaso que a fiscalia teve com meu filho e que segue fazendo com as famílias, porque eu penso que já é um caso de brutalidade. Porque se for enumerar tudo que minhas madres escutaram, madres da associação escutaram, volta para tu casa e encargar de tus filhos que te resta. Isso não é palavra para dizer para um ser humano. Ou então, por que está armando o escândalo? Não é. Então, temos que sempre estar que pode ser que seja tu filho. Hoje estou aqui não em defesa de meu filho, porque de meu filho eu estou me encargando a buscar. Pero estou me encargando aqui pelas famílias que não são escutadas, por essas famílias que são maltratadas dentro de um departamento de fiscalia que era para estar, que são pessoas representantes do povo que estaria para estar trabalhando em prol do povo e não está. ¿Qué tendrían que hacer los organismos del Estado responsables precisamente de encontrar a las personas que son denunciadas como desaparecidas? ¿Cómo articular ese trabajo? De eso queremos hablar a la vuelta de la pausa y aprender precisamente de los errores cometidos, porque, como les decía en la introducción del programa, aumenta cada año la cantidad de denuncias. Y estamos hablando de denuncias porque, como cualquier caso, seguro que hay un subregistro. Habrá casos en que la gente no denuncia y a veces los subregistros o son iguales, ¿verdad?, a la cantidad de denunciados o a veces superan, ¿verdad? Entonces, a ver, estamos ante uno de los dilemas que, sobre todo con el caso de Coronel Oviedo, de la adolescente, ha generado una gran sensibilización social. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de cómo deben trabajar los distintos organismos como para que sean mucho más eficientes en la búsqueda de las personas desaparecidas. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. El que nosotros no tratemos un anexo C pendiente del año 2014 al día de hoy, 2025, nos afecta a todos, porque si perdemos la potencia, el 50% de la potencia que genera la EBI,
Nosotros somos dependientes energéticos. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. ¿Cuál es la solución para que los organismos del Estado sean mucho más eficientes ante las denuncias de desaparición de las personas? Comisaria Lucía Ábalos, ¿qué habría que fortalecer hoy del departamento que usted está liderando de la Policía Nacional? ¿Qué requeriría para que sean mucho más eficientes de lo que hoy están probablemente como objetivo logrando? Y en primer lugar estamos esperando esta ley, doctor, para que podamos realmente ser un equipo y como que la unión hace a la fuerza y entonces que estén involucrados el Ministerio de Salud en los casos de desapariciones por adicciones, el Ministerio de Educación, porque muchos padres a veces no están conscientes de la realidad de su hijo, pero sí la docente entiende, interpreta casos de adolescentes, educación, salud, Ministerio de la Mujer, muchas veces ya han ido a pedir auxilio, terapia con respecto a situaciones de violencia que podrían estar viviendo, que también desencadenan en una posible desaparición. Entonces, todos estos actores que estamos normalmente involucrados, que podamos trabajar juntos y manejar la misma hoja de ruta, como estamos mencionando, y la misma información. Porque hoy, si una persona que tenía búsqueda de localización tuvo un accidente y entra a un hospital, el Ministerio de Salud no maneja ese dato. Qué importante sería que diga, esta persona tiene búsqueda, ya nos comunica, ya sabemos, y ya vamos cerrando ese ciclo para esta denuncia en particular. Y por supuesto también siempre, nunca está de más capacitación. Yo siempre digo, no me quiero comparar con los países limítrofes que están. Yo en particular me paso viendo videos de carabineros de Chile y cómo ellos trabajan en el protocolo de desaparición de personas, que a nosotros nos falta. Capacitación, recursos que sin dudas van a ser más que útiles. Y también con respecto a la consulta que le habías hecho a la doctora sobre los adolescentes y que se supone que va con el novio, quiero darle la seguridad a la ciudadanía de que nosotros, y hablo por el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas, en ningún momento escatimamos ni suponemos que eso ocurrió. Cuando una madre llega hasta mi oficina y me dice, mi hija no llegó a la escuela, para mí es una señal de alarma enorme. En ningún momento supongo está con no madres, no padres, eso no pasa. ¿Por qué? Porque yo sé de todos estos retos de las redes sociales, de todas estas, hoy utilizan la inteligencia artificial para engañar a niños, entonces estoy más interiorizada de todas las situaciones que podría ocurrir más allá de tener un noviecito. Diputado, obviamente este trabajo que tiene que llevar adelante para el análisis del proyecto de ley ya va a ser la segunda experiencia. La clase política es la caja de resonancia, obviamente, de la ciudadanía. Intentan ustedes responder a un problema de carácter social hoy muy sensible, como dijimos durante el desarrollo de nuestro programa. Pero, ¿cómo lograrán ahora que la Cámara de Senadores tenga una mirada distinta al proyecto que ustedes van a remitir? Digo, ustedes van a remitir porque con la experiencia que ya se tuvo en la Cámara de Diputados, supongo que no va a haber mayores inconvenientes para aprobar. Pero en el caso de la Cámara de Senadores. Y por supuesto que vamos a hacer el trabajo correspondiente del trabajo político. De hecho, nosotros estamos muy esperanzados que ahora el Senado de la Nación aborde con todo el requerimiento que se necesita este tema. El Poder Ejecutivo ha hecho ya un anuncio también público respecto a la necesidad finalmente de tener una normativa específica para esta problemática, ¿verdad? Y quiero nomás, Francisco, porque también me preguntaste hace rato
cuál sería también un beneficio, Sí. uno de los beneficios de contar con esta ley. Yo creo que también uno de los principales beneficios, incorporando el sistema de alarmas, ¿verdad?, va a ser la visibilidad que se le va a dar a la problemática. Hoy desaparece una persona y lo que solemos ver de vez en cuando es por redes sociales. Es todo lo que normalmente está desaparecido, desaparecida. Por redes sociales es lo que se puede, digamos, intentar socializar y con los vecinos, los amigos, en las comunidades, qué sé yo. Va a ser muy distinto, porque me decía una persona ese día que se presentaba de vuelta al proyecto en la Cámara, me dice: diputado, vos sabés que mi hijo estuvo en Estados Unidos y me recibió un mensaje donde decía, tenía el rostro de un niño con todos los datos, todo desaparecidos de tal hora, O sea, una socialización masiva, colaboración sector público con sector privado, telefónica, medios de comunicación. Hay que involucrar a la sociedad en este tema, Francisco, ¿verdad? Y entonces, creo que esta ley, independientemente de darle el marco legal y todo lo que se necesita, también va a generar un pequeño cambio cultural respecto a la necesidad de abordar este tema con mucho más importancia y con todo, o sea, porque a mí me preocupa mucho, a mí me preocupa honestamente y bueno, tenemos todas las esperanzas puestas de que el Congreso lo apruebe cuanto antes y que el Ejecutivo cumpla su compromiso, que ya lo ha hecho público de la necesidad de aprobar esta normativa, Francisco. Sin lugar a dudas. Fiscala, el tema de la necesidad de un sistema, hablaba justamente la comisaria Lucía Ábalos, también se habló del tema de la inteligencia artificial, desafíos, digamos, para una investigación ante un caso de desaparición para la Fiscalía. Hoy, ¿con qué herramientas cuentan cuando no hay un sistema, cuando hoy, digamos, desde la inteligencia artificial, muchas cosas están expuestas a las vulnerabilidades? Bueno, de hecho que el Ministerio Público tiene departamentos especializados en cuanto a cuando accedemos, cuando necesitamos la colaboración de ciertos departamentos. También acudimos a la Policía Nacional, al Departamento Antisecuestro, porque es bien sabido el escaso recurso también con el que cuenta el Ministerio Público, ¿verdad? Pese a las constantes capacitaciones que tenemos a través de, hoy en día, el Instituto Superior del Ministerio Público, en las herramientas, la tecnología es fundamental. La publicación a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, que en estos casos ayudan bastante. Bueno, y en mi experiencia, desde el primer momento en que recibimos la denuncia de una persona desaparecida, se toma y se debe tomar con seriedad, puesto que muchas veces esa desaparición de personas involucra a niños, niñas, adolescentes, que en un 90% se tratan de adolescentes y que incluso terminan, en mi caso tuve bastantes casos en los cuales gracias a la colaboración de la Policía Nacional, en un 90% hemos logrado la ubicación de la persona desaparecida. Pero eso también conlleva en el caso de que esté en presencia un adulto que haya sido inducido a salir de su vivienda por un adulto, entonces fueron también procesados por varios hechos punibles, ya estupro, incluso abuso sexual en niños en algunos casos, violación de la patria potestad. Doña Isabel, me queda un minuto, una reflexión final. Me gustaría, usted como una de las personas que sufrió en carne propia esta experiencia de desaparición de un hijo que, a ver, ya transcurrieron prácticamente 3 años. Uma reflexão final, solamente, não é 90%, infelizmente, fiscal, perdão, pero 43% solamente que é localizado. Desculpa-me, pero estou falando em meu nome. A nível nacional, a nível nacional, familiar. claro. Probablemente la fiscala, y no salgo en defensa de la fiscala, pero la fiscala seguramente habla de su fiscalía. Sí, claro. Entonces es un número bien. Y lo que me siento
é que não é uma prioridade em nosso caso, porque hoje o que seria especial? Nós outros não temos condição, estamos em Paraguai, não estamos nos Estados Unidos. Então, urgentemente, software, Face Family, que é o que se indica para nosso país, para Paraguai, na condição que temos, a alerta criança protegida, que é o que necessitamos, que temos todas essas buscas e experiências em outros países que são similares ao Paraguai. E, principalmente, que esse projeto seja aprovado. Não é um projeto do deputado Rodrigo Blanco, não é um projeto da brasileira que está buscando por mim, não é um projeto do Departamento de Búsqueda de Pessoas. É um projeto de pessoas que estão passando por esse dolor para evitar que vocês, como família, passem por lo mesmo. El mensaje clarísimo. Agradecemos a nuestros invitados el día de hoy, al doctor Rodrigo Blanco, diputado nacional, a la comisaria Lucía Ábalos, jefa de gabinete, Departamento de Búsqueda y Localización de Personas, a la abogada Jennifer Marchuk, fiscala, y a doña Isabel Stresky, presidenta de la Asociación de Familias de Desaparecidos en Paraguay. Tenemos que ir a una brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Patricia Vargas, Juan Carlos Vareiro y Freddy Valenzuela te traen las primeras noticias del día. Y este hecho que ocurrió con María Fernanda, una vez más nos lleva a este debate que resurge cada tanto acerca de cómo habría que juzgar a menores cuando perpetran crímenes de este tipo. Para que empieces la jornada bien informado. Ojo con lo que dicen en las redes sociales o lo que escriben. Ocurrió con Micaela, que la mamá dice ahora no, estaba bromeando. No se puede bromear sobre eso. Es un crimen, un delito la instigación. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque la delincuencia no da tregua. Trágico episodio que tuvo lugar en Coronel Oviedo. La muerte de María Fernanda Benítez, esta joven de apenas 17 años de edad, que fue asesinada el presunto autor, este chico de 17 años. NPI te conecta con los sucesos policiales más relevantes. Mensajes en donde Micaela aconsejaba al joven de cómo asesinar causaron conmoción, quiere decir que la joven ya está imputada. Reportes, investigaciones y archivos delictivos te esperan en Código Peligro, miércoles 18 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Desaparición de personas ha sido el tema de análisis. En estos últimos tiempos es un tema que ha generado bastante sensibilidad a nivel de la opinión pública, sobre todo por el desenlace de las personas que han desaparecido, mucha crítica en relación sobre todo del papel del Ministerio Público, y por ello dos diputados nacionales han presentado un proyecto de ley para regular y crear las instituciones que sean necesarias para poder actuar en el caso de las denuncias de desaparición de personas. De enero a mayo de este año hay más de 900 denuncias de personas desaparecidas y el 20% corresponde a la franja etaria de niños, niñas y adolescentes. Un tema que cada año, según los datos estadísticos, aumentan y que requiere de una pronta atención y solución de parte de los organismos del Estado. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.